otro lado, los periodistas. El lunes, pues muere Brent Renaud, lo platicábamos aquí. Ayer, la editora de un noticiero sale al aire a decir, aquí se dicen puras mentiras. Hoy está detenida, está desaparecida, no sabemos qué va a ser de ella. Y ayer otros dos que trabajaran para Fox News, aunque sí, a veces países que no están en guerra también lo son, y conocemos cuál es el número uno como país más peligroso para este gremio, sin estar en guerra. Ayer muere otro periodista en ese país, y ese país es México. La información internacional con Adriana Braniff desde Miami, Florida. Central FM. Equilibrio. Y voy con Adriana Braniff, que desde Miami, como siempre, nos tiene información puntual de lo que está pasando en este momento y nos preocupa en el mundo. Te saludo esta mañana, querida Adriana, buenos días. Buenos días, Pedro. Sí, están pasando muchas cosas. Pasó hace media hora que Zelensky estuvo en el Congreso, hablando ante el Congreso de Estados Unidos, ante republicanos y demócratas. Vamos a platicar de lo que se dijo ahí. Hace apenas media hora se nos adelantó Zelensky porque estaba programado para las 9 y fue a las 8:30. Pero antes de entrar al tema, que es pues quiero platicarte de... Bueno, muchas cosas hay que platicar, ¿no? Pero antes quiero comenzar con un saldo muy, muy negativo de lo que es la guerra, y estoy hablando de los refugiados, por ejemplo, ¿no? Comenzar con esta frase: cada segundo un niño ucraniano se convierte en refugiado, cada segundo, cada 55, cada minuto 55, o sea, cada segundo un niño y cada minuto 55 niños se convierten en refugiados en el mundo provenientes de Ucrania, ¿no? Cada día 700,000 niños. Es una cosa terrible. En total ya van 3 millones de personas que se han convertido en refugiados, que han salido de su país, tan solo en 21 días, porque ya hay 21 días de guerra en este mundo. Y por otro lado, los periodistas. El lunes, pues muere Brent Renaud, lo platicábamos aquí. Ayer, la editora de un noticiero sale al aire a decir, aquí se dicen puras mentiras. Hoy está detenida, está desaparecida, no sabemos qué va a ser de ella. Y ayer otros dos que trabajaran para Fox News, un fotoperiodista de 55 años, otra ucraniana que trabajaba para Fox de 24, mueren también, ¿no? La muerte de 3 periodistas en un periodo tan corto, pues deja claro el peligro que es trabajar y cubrir una guerra. La guerra es peligrosa para todos y la guerra es peligrosa para los periodistas, aunque sí, a veces países que no están en guerra también lo son, y conocemos cuál es el número uno como país más peligroso para este gremio, sin estar en guerra. Ayer muere otro periodista en ese país, y ese país es México. Pero la estelar de hoy, la noticia estelar de hoy, Pedro, es este mensaje que dio Zelensky en el Congreso de Estados Unidos. Esta aparición en el Congreso es quizás la más importante o la más trascendente de todas sus apariciones, las que ha realizado, porque rara vez vemos a un líder extranjero dando un mensaje en el Congreso norteamericano ante las dos cámaras, ante los demócratas, ante los republicanos. A Zelensky sí lo hemos visto en varios escenarios, lo hemos visto subiendo videos, lo hemos visto haciendo selfies, lo hemos visto caminando por las calles de Kiev, armado con su teléfono, con su cámara, hablando a las madres de los soldados rusos en ruso, y también se ha presentado en foros importantes y siempre tiene las palabras adecuadas para diferentes audiencias en cada foro que se presenta. Lo cual no es de extrañar si sabemos que es un actor o tenía una carrera de actor antes de entrar a la política, y entonces su habilidad para escoger las palabras adecuadas y para involucrar a la gente, que es de lo que se trata y de lo que se ha tratado esta guerra, pues me parece importante. Hace 2 semanas se presentó en el Parlamento Europeo, por ejemplo. Ese sí, al que según AMLO decía que estaba lleno de borregos. Y la semana pasada habló ante la Cámara de los Comunes, el Parlamento británico, y Zelensky les habló con un tono más literario, ¿no? Con un lenguaje más elevado. No les dijo borregos, por ejemplo, no como si lo fueran, sino como lo que son líderes de las democracias más importantes del mundo. Y ahí en el Parlamento inglés recitó frases icónicas como la del actor británico William Shakespeare, cuando decía ser o no ser, del ser humano, y también habló de Winston Churchill y citó las palabras que pronunció como primer ministro de Inglaterra en ese mismo foro durante la Segunda Guerra Mundial, cuando Inglaterra peleaba contra de los nazis, justamente ahí.
y decía, peleamos y pelearemos hasta el final en el mar y en el cielo. Así hablaba Zelensky. Y el martes apareció en el Parlamento canadiense y ahí empezó con un querido Justin, cuando se dirigió al premier Justin Trudeau. Y le dijo, imagínense que Toronto fuera invadido como Kiev, o imagínense que Vancouver fuera invadido como Kharkiv, o imagínense escuchar bombas en el aeropuerto de Ottawa. Pero la de hoy sí es la estelar ante republicanos y demócratas en el Congreso de Estados Unidos y ante Joe Biden. Antes decíamos, antes de que esto sucediera, el día de ayer y hoy por la mañana nos preguntábamos qué iba a hacer. Iba a ser muy interesante ver cómo iba a estructurar su mensaje o a quién iba a citar. Y sí, ¿a quién crees que citó o qué eventos crees que citó Pedro? Los más icónicos que pudiéramos pensar que trajo a la mesa hoy Zelensky. Las Torres Gemelas, me imagino. El 9/11, por supuesto. Claro. Y Pearl Harbor también. Pearl Harbor, claro. Entonces eso llega al corazón, ¿no?, de los norteamericanos. Absolutamente. Son dos hechos que pues sintió fragilidad Estados Unidos en su seguridad nacional. Sí, y también, fíjate, se dirigió a Joe Biden, que finalmente es el que tiene que conmover, porque es el que toma las decisiones de cómo se va a involucrar a Estados Unidos, y le dice a Joe Biden, que es el líder del mundo, que así como es el líder del mundo, tiene que ser el líder de la paz. Fíjate nada más como estructura. Así, yo no quisiera estar en los zapatos de Joe Biden definitivamente, porque pues, lo decíamos desde ayer y lo pensábamos. Si iba a ser su discurso hoy tan conmovedor como los que hemos visto en otros foros, pues sí, estar en los zapatos de Joe Biden, pues no iba a ser muy, muy agradable, porque sí, Estados Unidos le ha dado armas a Ucrania, ha puesto sanciones a Rusia, pero no le ha dado a Zelensky exactamente lo que quiere. Y lo que exactamente está pidiendo Zelensky es una zona de exclusión aérea y aviones antimisiles. Y decíamos que esto pues es un límite al que no puede acceder Joe Biden. Joe Biden tiene límites para no caer en lo que nadie quiere. Nadie quiere estar en la Tercera Guerra Mundial, Pedro. Por cierto, hay que destacar que Zelensky ya aceptó, y esto me parece muy importante, ayer cuando estaba en el Parlamento canadiense, acepta que Ucrania no ingrese a la OTAN, que justamente era la petición de Rusia antes de empezar el conflicto. Entonces, en ese sentido se flexibiliza un poco Zelensky. No he visto que le den mucha importancia al asunto, pero me parece de suma importancia. Sí, es de suma importancia. Y estamos viendo aquí cómo Volodymyr Zelensky está mostrando con una enorme dignidad lo que es mantener el timón de un país que está siendo agredido por su vecino con una fuerza inusitada, pero también provocando una reacción de amor por la patria, inusitada también por los propios ucranianos que están defendiendo con lo que tienen, con las uñas, con los dientes, con el coraje, con el nacionalismo que los une a todos, en esto que estoy seguro, los primeros que no están convencidos son los propios soldados rusos que están recibiendo órdenes para atacar a una Ucrania que en el fondo de su corazón aman. Y estos conflictos que a veces no se pueden entender, pero que ya están afectando a todo el mundo. México no está excluido de estas afectaciones por los precios internacionales del crudo, por decir uno, por la inflación, por decir otro, por los commodities, por decir otro. Hay muchos temas que ya hoy son reacciones de un proceso de guerra como si fuera una guerra mundial. Eso es lo que estamos viviendo. Así es, Pedro. Vamos a estar al pendiente a un viaje próximo que va a hacer Joe Biden. La próxima semana va a estar en Bruselas y va a reunirse con miembros de la OTAN, porque si bien ya vemos esto que estamos viendo, como dices tú, las consecuencias de una guerra económica, a lo que se trata es a toda costa que no desemboque esto también en una guerra mundial y militar. Por supuesto que sí. Adriana, como siempre, gracias por estar aquí, gracias por tus reflexiones. Buenos días. Gracias a ti, Pedro. Sigue escuchando a Pedro Ferriz de Con. Central FM.